Estamos acá, ¿eh? Estamos ya con charlando. Jorge Castro y Jorge Tayana. Gracias por Gracias, estar. gracias, los Jorges. No, gracias a usted. ¿Por qué la política tayana no vio esas corrientes profundas en la Argentina y en Estados Unidos y en el mundo? Las corrientes profundas que había en la sociedad norteamericana, el Estados Unidos blanco, obrero, industrial, aplastado del centro del país. Síntomas más o menos visibles, ¿no? Recién decíamos, el más obvio es el Brexit, ¿no? O sea, Trump es lo mismo que el Brexit, en cierto sentido. Es la idea de una reacción frente a los resultados que está dando la globalización neoliberal tal como está planteada. Y en realidad esto empezó, para mí, en la crisis del 2008. El mundo no sale de la crisis del 2008. De Lehman Brothers. De Lehman Brothers. Eso va y viene, la crisis financiera. Parece que se recupera, después vuelve, se va al sur de Europa, ahora la tenemos en América Latina, está en otra parte, pero básicamente no se ha ido. Y no se ha ido porque el nivel de crecimiento de la economía mundial es muy bajo. Porque el nivel de crecimiento del comercio, que era el doble de la economía real antes del 2008, ahora se ha igualado. O sea, se acabó la posibilidad de crecimiento rápido con una economía hacia afuera. Por eso están en crisis los modelos más abiertos. Por eso China tiene el plan quinquenal que tiene, que es uno que quiere crecer más hacia adentro. Y por eso la reacción frente a los acuerdos de libre comercio se vuelve más fuerte. Es decir, los opositores a la globalización no están solo en los países en desarrollo, donde había muchos sectores que obviamente estaban perjudicados. Están, y de manera notable y fuerte, en sectores de los países tradicionales. A ver, daría la impresión que aquello que uno vio desde un punto de vista político, en algún momento como, entre comillas, una conspiración de el primer mundo, los países desarrollados, contra los países emergentes en función de los tratados de libre comercio, en verdad se le volvió en contra a los países centrales. Lo que pasa es que los que están conduciendo esa globalización es el mundo financiero y es en todo caso las grandes empresas transnacionales. Y eso lo representaba más Hillary, y por eso sufre esto. Y eso no necesariamente tiene que ver con los intereses de sectores grandes del propio país. ¿Qué sé yo? Si uno mira el comercio entre China y Estados Unidos, China le exporta a Estados Unidos 432.000 millones de dólares el año pasado y le importa 130.000 millones de dólares. O sea, hay un déficit de Estados Unidos comercial solo, con China de 300.000 millones de dólares. Esos son empleos en Estados Unidos. Ahora, esos son empleos en Estados Unidos, pero no necesariamente... No quiere decir que esos 300.000 millones de dólares sean pérdidas de empresas norteamericanas. Son las mismas empresas norteamericanas las que están exportando desde China a Estados Unidos y seguramente muchas venden partes a China desde otro lado, desde Corea, desde Indonesia, desde cualquier lado. O sea, hay una diferencia entre ese sector financiero que tiene su diferencia con el propio economía estatal o con la propia sociedad. Por eso hay tensión y por eso hay una reacción de un sector importante que cuestiona a la clase política. Porque el cuestionamiento de la clase política está además, me parece, en casi todas partes, ¿no? Sí, claro. Jorge. Bueno, yo creo que efectivamente este año, 2016, ha hecho eclosión el aspecto contradictorio del proceso de globalización de la economía mundial. En el sentido de que ha quedado de relieve y en forma absolutamente nítida que los grandes beneficiarios del proceso de globalización han sido los países emergentes, en primer lugar los asiáticos y sobre todo China. Y los grandes perjudicados del proceso de globalización han sido los trabajadores industriales de los países capitalistas avanzados. El factor decisivo del triunfo del Brexit, de la opción por salir en el referéndum británico, sobre permanecer o salir a la Unión Europea, fueron los trabajadores industriales del norte de Inglaterra, que rechazaron el acuerdo, rechazaron los términos de la permanencia dentro de la Unión Europea, no porque estuvieran en desacuerdo con la Unión Europea, sino como rechazo al statu quo y al establishment británico y mundial. Acá ha ocurrido algo semejante. Los trabajadores industriales norteamericanos, junto con la clase media norteamericana de bajo nivel de educación formal, educación secundaria o menor, han sido los grandes perjudicados del proceso de globalización de la economía mundial en lo que se refiere a los Estados Unidos.
Este sector ha visto sus salarios reducidos, ha visto su seguridad en el empleo extraordinariamente transformada en un elemento de incertidumbre. Y sobre todo en el caso de los trabajadores industriales norteamericanos, lo que han recibido por la competencia de los productos manufacturados chinos, trabajo intensivos, ha sido una pérdida de 2.6 millones de puestos de trabajo. Esos 2.6 millones de puestos de trabajo, sobre todo han ocurrido en 5 grandes estados industrializados del medio oeste norteamericano, encabezados por Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, que son precisamente los estados en los que ha logrado triunfar Donald Trump en las elecciones del domingo pasado. Vos hacías la descripción recién de los emergentes asiáticos, los países centrales y América Latina. Dentro de los países emergentes más beneficiados por el proceso de globalización, entre ellos está Brasil. Porque el proceso de globalización le ha permitido a Brasil, a China, extraer a más de 700 millones de personas de la pobreza extrema y transformarlas en parte inicial de la clase media. A la India le permitió extraer de la situación de pobreza extrema a 190 millones de personas. A Brasil, 40 millones de personas son los brasileños que han salido de la situación de pobreza extrema y se han incorporado a la clase media en los 2 mandatos del presidente Lula. Este es el fenómeno propio de la globalización que ha favorecido fundamentalmente a los países emergentes, mientras ha perjudicado fundamentalmente a los trabajadores industriales de los países capitalistas avanzados. Hay algo que no le gusta. Tengo alguna diferencia en el sentido este. A ver. Lo de Brasil es cierto. Ahora, me parece que en el caso de los países latinoamericanos, yo no hablaría de beneficio, hablaría de que hubo políticas de redistribución del ingreso que favorecieron a los sectores más humildes. Pero ojo, con sin poder modificar el patrón de acumulación del proceso productivo. Es decir, el problema fundamental, y eso también está en China, es que las transformaciones que está llevando adelante esta globalización y la revolución tecnológica, lo que está produciendo es un enorme crecimiento de la desigualdad. Es cierto que hay gente que sale de la pobreza, pero lo único que ha crecido en el mundo en los últimos 30 años es la desigualdad. Y eso creció en todas partes, menos por unos años en América Latina, pero por políticas públicas, no porque surgiera mayor igualdad o mayor democracia de la producción, digamos. Sale de que vos agarrás... No hay derrame, el derrame es un cuento que no existe, lo que hay es derrame inducido, metés la mano y tiras el agua para afuera. Pero eso también tiene límites. Tenemos un proceso de revolución tecnológica que es profundamente generador de desigualdad. Y eso es un problema muy serio y eso es lo que está produciendo reacción en todas partes. Y ese proceso tecnológico saca gente de la pobreza, pero lo que saca de la pobreza, a varios de ellos son un sector bastante minoritario de trabajadores calificados. El resto está perdido. Los trabajadores industriales de Estados Unidos que pierden su puesto de trabajo, como se lo da la maquila a México o a China, no encuentran en qué mejorar, en qué trabajar. Y además hay otro punto que también es importante y eso tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. Hillary ganó en casi todas las ciudades de Estados Unidos de más de 1 millón de habitantes. En todas las de menos de 1 millón de habitantes, en general gana... ¿Ustedes vieron el mapa de Florida? Bueno, eso se repuso en todas partes. En Miami, en Tampa, en Orlando. Ahí gana Hillary. Es decir, hay una clase media que no es tan sencillo lo de la clase media. La clase media urbana y un poquito más educada votó demócrata. La clase media de ciudades más chicas y de ciudades desindustrializadas, esa claramente votó Trump y votó en contra del Estado. Ahora, yo les pregunto, este fenómeno que ustedes describen, uno tiene la impresión que lo que está golpeando es un orden político establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. La pregunta es, lo está golpeando, la pregunta es, ¿cómo se reacomoda? ¿Hay alguna...? Porque uno mira y la verdad que no tiene mucha... Uno no sabe si lo que viene son los Trumps, digo, en tropilla, o si hay alguna otra variante en construcción. El orden mundial cae cuando cae el muro, porque el orden mundial de posguerra era un orden bipolar. Correcto. Después hubo un intento de un orden unipolar, que el ejemplo máximo es Irak 2003, y después lo que hay es una
pérdida de hegemonía de esa unipolaridad y un crecimiento de la multipolaridad en lo económico, claramente, y sobre todo la emergencia de China. China es hoy 12 billones, ¿no?, de dólares contra 18 de Estados Unidos. Ya es 2/3 de Estados Unidos y es el primer exportador del mundo. La segunda economía del mundo, el primer exportador. Entonces, hay un orden crecientemente multipolar en lo económico, un poquito multipolar en lo político y todavía casi nada multipolar en lo militar, porque Estados Unidos sigue siendo casi más del 40% del gasto militar. Pero que no hay ese orden y hay un problema, y eso sí es una crisis con lo de Trump. Y es que incluso el discurso globalizador, aunque nos guste o no nos guste, apelaba con su idea de libre comercio al mundo, era universal. Si Estados Unidos no decía, hago esto porque es mejor para mí. Decía, hago esto porque es lo mejor para todo el mundo. Si tú te lo crees o no, es otro problema. Pero ahora lo que hay es pérdida de ese relato global. No hay el relato global del socialismo, tampoco. O sea, no hay una apelación. Correcto. Y lo que emerge con fuerza y lo que aparece en lo de Trump es un relato donde nosotros vamos por lo nuestro y vamos por ese poder. O sea, no hay... ¿Cómo va a conciliarse eso con un orden político? Que es la pregunta... Es más complejo. Uno puede pensar o que va a haber grandes conflictos, lo que es probable, o que puede haber acuerdos entre Estados Unidos, Rusia, China, ponle, y entonces va a ser un orden, pero el resto va a quedar afuera. O sea, va a ser un orden mucho menos dialogado y mucho más impuesto. Va a haber una etapa ¿creen ustedes, o Castro, de inestabilidad política, militar, económica? Es lo que sucede actualmente. Claro. Es lo que sucede actualmente. El punto de inflexión en lo que se refiere a la historia de la estructura del poder mundial a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991 tiene lugar en el año 2008, cuando se produce la crisis financiera internacional, caída de Lehman Brothers, 15 de septiembre de 2008. A lo largo del periodo que va 1991-2008, la estructura del poder mundial tuvo una característica extremadamente definida. Fue ejercida en términos de unipolaridad hegemónica por los Estados Unidos. La Guerra Fría fue un sistema bipolar. Terminó la Guerra Fría cuando cayó la Unión Soviética por implosión. De 2 quedaron 1. Ese 1 que quedó fue Estados Unidos, que ejerció la unipolaridad hegemónica del sistema desde 1991 hasta 2008. A partir de 2008, Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica del sistema mundial. El resultado es que se ha producido un inmenso bache en el sistema de poder internacional, un vacío de poder en el sistema internacional, que es en gran parte la explicación de lo que sucede actualmente en Medio Oriente con ISIS o Estado Islámico. El punto que conviene señalar es que el fenómeno Trump en Estados Unidos solo es posible porque Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica, que cumple cada vez más un papel secundario, accesorio, frente al centro de los acontecimientos mundiales, que está en Asia, especialmente con epicentro en China. Esto es lo que explica el hecho de que haya aparecido y haya llegado, nada menos que ha llegado al gobierno, el fenómeno Trump. Esto es, el personaje que ha logrado canalizar el rechazo y la frustración de los trabajadores industriales norteamericanos, que son los grandes perdedores del proceso de globalización, en el momento en que esto ha ocurrido, en el momento en que Estados Unidos no ejerce más el liderazgo hegemónico del sistema. ¿Qué tipo de presidente va a ser Trump, creen ustedes? ¿El presidente que espantó a muchas buenas almas en el mundo durante la campaña? ¿O un presidente más moderado, hacen algunas cosas para ganar una elección y después se entra dentro de cierto corsé razonable? Probable ni tanto ni tampoco. No va a ser exactamente de la campaña, pero es un hombre que va a tratar de modificar el rumbo de algunas cosas. Va a matar el TPP, eso seguro, que era la gran aspiración del gobierno nacional, de poder ingresar vía Alianza del Pacífico al TPP. Bueno, va a ingresar a ninguna parte porque el TPP está muerto, por lo menos por un tiempo. Va a tratar de hacer algunas maniobras, no va a poder cumplir esa aspiración de los trabajadores empobrecidos de los Estados Unidos, los que han perdido su puesto de trabajo. Eso no lo va a lograr retornar, pero puede ser algunos intentos. Bueno, está Nielsen ahí que sabe más, pero digamos lo que es
casi seguro que van a subir las tasas de interés, que va a buscar maniobras para tratar de hacerle más difícil la vida a China, con lo cual puede ser que el crecimiento de China también baje del 6% ahora un poco más, lo que nos va a afectar en términos de los precios de las commodities, y vamos a ver, y va a hacerse más fuerte desde el punto de vista de la presión en el exterior. Eso lo va a hacer. Por más que sea la teoría de que los republicanos son más aislacionistas y va a ser la isla, Estados Unidos va a reaccionar como reaccionó en su momento Reagan frente a Carter. El presidente flojo. Carter es flojo porque el tipo no era guerrerista. Sí. Obama tampoco fue el pacifista que mereció el premio Nobel, pero no ha tenido una acción. Se ha involucrado en varios conflictos más o menos a medias. En alguno, yo creo que este nuevo gobierno de Estados Unidos va a tratar de medir fuerza. Jorge. El nuevo gobierno de Donald Trump modifica el posicionamiento de los Estados Unidos en todos los planos del poder mundial, en primer lugar en materia de comercio e inversiones. Por eso es que en términos internacionales la prioridad para el gobierno de Donald Trump es el replanteo de la relación con China. Este es el punto decisivo crítico. En términos domésticos, la prioridad para el gobierno de Trump es recuperar una alta tasa de crecimiento económico que Estados Unidos ha perdido. En los primeros 6 meses de este año, la tasa de crecimiento económico de los Estados Unidos fue 1.1%. El proceso de recuperación de la economía norteamericana desde julio del 2009 hasta la fecha, el promedio de recuperación, la tasa de crecimiento es 2.2% anual promedio. Es virtualmente una situación depresiva. La tasa de crecimiento potencial de la economía norteamericana de mediano y largo plazo en este momento es 1.2% anual. Asegura una situación de depresión en el largo plazo. Por eso es que la prioridad para el gobierno de Trump es recuperar una alta tasa de crecimiento económico, hacer que Estados Unidos vuelva a crecer al 3-4% por año, o quizá más. Para eso necesita aumentar la tasa de inversión, que en este momento es la más baja de los últimos 70 años de la historia norteamericana. La forma para responder a ese desafío es el próximo recorte de impuestos que se va a realizar el gobierno de Trump de acuerdo con la mayoría de los republicanos que controlan las 2 cámaras del Congreso en los próximos 100 días. Es el mayor recorte de impuestos el que está en marcha, solo comparable al que en su momento realizó Ronald Reagan en los 80. En la década en los 80. En este sentido, el segundo punto fundamental del nuevo gobierno de Donald Trump es asegurar que vuelvan los capitales que las empresas transnacionales norteamericanas tienen en el exterior y que ascienden, esas ganancias que tienen en el exterior ascienden a 2.1 billones de dólares. Lo que significa es que para repatriar esos capitales a los Estados Unidos y de esa manera contribuir al crecimiento de la tasa de inversión, se va a imponer un impuesto de una sola vez del 10% para todos los capitales que vuelvan a los Estados Unidos. Esto es lo que está en marcha. Pero el punto fundamental acá es establecer un nuevo vínculo con China, sacando a China, extrayendo a China del marco multilateral del OMC y llevándola a una negociación bilateral entre Estados Unidos y China en la que se reduzca en un plazo breve, históricamente breve, 1 o 2 años, el enorme superávit comercial que tiene China con los Estados Unidos, que este año supera más de 300.000 millones de dólares, que ha llegado a ser hasta 400.000 millones de dólares, y al mismo tiempo exigir que para las empresas transnacionales norteamericanas se abra la totalidad de la estructura industrial y de servicios de la República Popular. Una más. Una última cosa. Lo que está en cuestión en Estados Unidos, y eso es lo que lleva a la crisis desde el punto de vista político, es el fin del sueño americano. Es decir, el sueño americano, me esfuerzo y triunfo, hoy la mayoría de las personas, incluso los jóvenes, no cree que sea verdad. Eso es un golpe político-cultural fenomenal. Segundo, detrás de todo esto, si hay una palabra, es desigualdad. El principal problema del mundo, y eso lo dice Francisco ante el cansancio, y lo habló el fin de semana pasado en la tercera reunión de movimientos populares, es la desigualdad. La desigualdad es
ofensiva y agresiva. Y en el mundo, ese 1% que domina un porcentaje desmedido del Producto Bruto Mundial es política y socialmente insostenible en el largo plazo. A los dos muchas gracias. Muy amable. Por favor. No, muchas Nosotros gracias. venimos en un par de minutos, Eduardo.